El tema de las posesiones es algo que causa mucha intriga en el mundo y máxime en los más recientes años debido a la cantidad de películas, series y relatos que se relacionan con ello. Generalmente se describe como una persona que pierde el control de su cuerpo, de su ser, de su mente, de sus actos, ya que éste ha sido tomado por un espíritu maligno, o como la mayoría supone, algo demoníaco. Pero ¿hasta dónde todo esto será cierto? Vamos a descubrirlo, obviamente, sin imponer una verdad, como siempre decimos. Es importante precisar que el tema de las posesiones no es algo de ahora, ni tampoco es algo exclusivo de la religión católica. No, todo esto va más allá y nace con las primeras culturas ancestrales. De hecho, en los sumerios se describían a una serie de seres o dioses que se encargaban de poseer determinados cuerpos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la cultura yoruba o la regla de Osha, hoy conocida como santería, pues allí se realizan ciertos rituales. Se cuenta como los orishas, que son las deidades de la naturaleza, una serie de energías, montan, así se le conoce, montan a algunas personas mientras hacen las ceremonias. Evidentemente, pues esto se puede asociar perfectamente con una especie de posesión. Ahora bien, todo este sentido ancestral de ritos, ceremonias y demás, donde se aprecian casos extraños en donde las personas entran a un estado frenético, a un panorama de éxtasis, entre bailes, sonidos, movimientos y oraciones. Todo esto fue llevado hacia lo demoníaco por parte de la religión. Como siempre, pues la religión lavando el cerebro del imaginario colectivo. Y acá es donde entra la película El Exorcista, que marcó un antes y un después en la concepción que se tiene por posesión, ¿no? La película se convirtió en un fenómeno social y de repente los sacerdotes se vieron inundados de gente que exigía que les realizaran exorcismos. Antes no. El mismo sacerdote William O'Malley dijo que su teléfono no dejaba de sonar. La gente llamaba buscando una solución instantánea, suplicando que le expulsara sus propios demonios, los demonios de sus hijos, incluso los demonios de sus gatos. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Bueno, la ciencia obviamente precisa que en toda la historia de la humanidad no existe un solo caso donde se considera realmente como una posesión demoníaca. La psiquiatría habla de una serie de trastornos para explicar, pues, este tipo de comportamientos. Se habla de la demonopatía, se habla de la personalidad múltiple o trastorno de identidad disociativo, el cual se caracteriza por la presencia de dos o más personalidades distintas. Cada una puede tener un nombre, una historia y características personales propias. En estos casos, el tratamiento que más se suele llevar a cabo es la terapia conversacional. Entonces, ¿existen o no existen las posesiones? Ok, en mi punto de vista, la ciencia tiene mucha razón. Y un gran grupo de personas lo único que hacen es experimentar el desencadenamiento a un conjunto de traumas debido a un entorno aterrador, generando grandes vacíos emocionales. O sea, habría que mirar el pasado de esa persona. ¿Qué quedó allí? ¿Qué laguna mental? ¿Qué vacío emocional? Para que genere pues esta serie de trastornos mentales. No obstante, hay casos en donde la persona cambia la frecuencia de su voz, adquiere una fuerza sobrenatural y más allá de posibles trastornos, realmente se sintoniza con energías ajenas a lo que humanamente se conoce. ¿Es el diablo? No. Siempre lo hemos dicho, el diablo no existe.
es un invento de la religión para manipular las mentes, ni nada que tenga que ver con lo demoníaco. Nosotros vivimos, hablo de los seres humanos, o coactuamos mejor, en una tridimensionalidad. Todo lo que percibimos tiene 3 dimensiones: alto, ancho y profundo. Pero esto no quiere decir que sea la única posibilidad o forma de vida. Hay cientos o miles de dimensiones. De hecho, en la física cuántica se habla de dimensiones paralelas. El mundo bidimensional, que es el mundo de las sombras, abre todo un abanico a una sintonía con otras energías. Si se juega, por ejemplo, con la magia, la gente que es muy dada a jugar con la tabla Ouija, a pertenecer a rituales colectivos, ceremonias extrañas, al habitar un determinado lugar que tenga un pasado cruento, al adquirir objetos de segunda, todo eso se puede sintonizar con una energía de desconocida procedencia. Y si esto toma fuerza, pues lleva a que la persona se despersonalice. Sí, se produce el fenómeno de la despersonalización en un individuo. Por eso hay que tener cuidado qué ventanas o qué puertas abrimos con las energías, con la magia, y cuáles no se cierran y quedan abiertas. Pero más allá de espíritus, demonios, energías y todo esto, el ser humano todos los días se deja poseer por algo. De hecho, la mayoría lo están. Simplemente mire la ciudad y un gran porcentaje actúan como zombies, autómatas, no tienen como una conciencia de sus actos, yendo de un lado hacia otro. Otros más son poseídos por el pasado, por ese ser que ya no está y murió, por ese amor que le marcó, y a partir de ese momento no lo ha dejado volver a enamorarse. Otros más son poseídos por el juego, la ludopatía. Otros por el alcohol, las drogas, dependencias emocionales. Le hago la pregunta: ¿usted por qué está poseído? ¿Por el ejercicio, la salud, la buena alimentación, la lectura? ¿O por cosas y hábitos que no le aportan nada? Lo dejo para que lo piense. Suscríbete al canal si eres nuevo y nada, nos vemos en el próximo video.